Marcos 3:2.1-35. Marcos 3:2.1. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Marcos 3:2.2. Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Marcos 3:2.3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Marcos 3:2.4. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Mas ellos callaban. Marcos 3:2.5. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Marcos 3:2.6. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para matarle. Marcos 3:2.7. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea. Marcos 3:2.8. Y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Marcos 3:2.8. Y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Marcos 3:2.9. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por causa del gentío, para que no le oprimiesen. Marcos 3:10. Porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas, por tocarle. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:12. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Marcos 3:13. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Marcos 13:14. Y estableció 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Marcos 3:15. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios. Marcos 3:16. A Simón, al cual puso por nombre Pedro. Marcos 3:17. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es, hijos del trueno. Marcos 3:18. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita. Marcos 3:19. Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Marcos 3:20. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Marcos 3:21. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Marcos 3:23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Marcos 3:24. Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Marcos 3:25. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Marcos 3:26. Y si Satanás se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Marcos 3:27. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente y entonces saqueará su casa. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Marcos 3:29. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Marcos 3:30. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Marcos 3:31.
Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Marcos las 3:32. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Marcos las 3:33. Y él les respondió, diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Marcos las 3:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y hermanos. Marcos las 3:35. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Gracias.